Dio hoy la Junta de Gobierno de Banco de México en torno a la política monetaria. Sí, el día de hoy la Junta de Gobierno, en su decisión de política monetaria, decidió mantener la tasa de interés en su nivel de 7.5% y destacó varios elementos. Uno, que la inflación ha venido descendiendo acorde con lo que habíamos publicado en nuestro informe trimestral previo hace unos meses. Tanto la inflación subyacente como la general vienen descendiendo y de hecho la subyacente un poquito más de lo que se tenía previsto, así que la inflación viene acorde a lo programado. Y segundo elemento que destaca es que el entorno de incertidumbre prevalece. De hecho, en las últimas semanas hemos visto presiones en el tipo de cambio, sobre todo asociada a dos factores. El externo, que es sobre todo la fortaleza del dólar y el alza en las tasas de interés en Estados Unidos, y de índole un poco más nacional, tiene que ver con digamos que el retraso que ha habido en la expectativa sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio y también pues el tránsito sobre el proceso electoral que genera siempre algo de incertidumbre. Dado esos elementos, el banco señala que si bien la postura monetaria ha sido la adecuada para que descienda la inflación, debemos de estar atentos y cautelosos porque hacia adelante pues enfrentamos incertidumbre y puede haber escenarios adversos. La inflación, o sea, tú como vocero de la Junta de Gobierno en este carácter que tiene el presidente, ustedes ven que la inflación va a llegar, como ustedes lo anticipaban ya en algunas otras, va a estar en el 4% o abajo, finales de este año, principios del próximo. Pero ¿qué tan riesgosos son, especialmente los factores externos al calcular qué podría pasar con el impacto inflacionario? Yo creo que la verdad es que sí pueden tener un impacto muy importante. Y por citar un ejemplo, el resultado de la negociación del Tratado de Libre Comercio es crucial porque ya sea que se tenga un buen resultado, pues sería obviamente un elemento muy positivo para la economía, lo reflejaría el tipo de cambio y esto contribuiría a que se consolide más la trayectoria a la baja de la inflación. En el caso contrario, pues tendríamos probablemente un ajuste en el tipo de cambio real y el reto sería que esto no implicara digamos que un deterioro en las expectativas de inflación y la formación de precios y que realmente pudiéramos ajustarnos a esta nueva realidad de tipo de cambio con el menor costo inflacionario posible. Ahora bien, las elecciones, ¿cómo podrían generar presiones inflacionarias o estos riesgos sobre la economía? Sobre todo a lo que apuntamos es a la incertidumbre sobre el proceso. En la medida que hay incertidumbre, se incrementan las primas de riesgo, se deprecia el tipo de cambio y esto tiene un efecto sobre pues el tipo de cambio y su rol en los precios de las mercancías y en la formación de precios en general. Ese es un poco uno de los canales bajo los cuales esta incertidumbre sobre el proceso puede impactar a la inflación. Ahora, ¿te parece bien que pasemos al segundo tema? Con gusto. Yo creo que es un tema ya donde deberíamos estar pensando en qué se aprendió, ¿no? ¿Qué aprendió Banco de México? Ayer le decía eso a Marcos Martínez, ¿por qué aprendieron los bancos hoy? ¿Qué aprendió Banco de México de toda esta historia? Partiendo de la base de que yo no conozco otro lugar, otro negocio, otro que podría ser el sistema, como podríamos definir el sistema financiero, que no sea más atractivo para tratar de robar, ¿no? Además, históricamente, tienen dinero. Y pues los ladrones roban por dinero. Si roba, no sé, un ladrón que roba una joyería, tiene que convertir las joyas en dinero. O sea, es más fácil robar dinero. ¿Estás de Sí, acuerdo? yo creo que en cuanto a qué aprendimos, te diré que, de hecho, algunas de las acciones que hemos estado tomando apuntan exactamente a algunas de estas lecciones. Una es, pues estamos impulsando unas bases de coordinación en materia de ciberseguridad, tanto a nivel de autoridades como a nivel de los diferentes gremios de las entidades financieras, un poco para tener un protocolo de acción y de comunicación mucho más ágil y preciso.
Yo te diría que la comunicación en este tipo de ataques siempre va a ser un reto, porque cuando empieza el ataque tienes poca información, no sabes exactamente el impacto, la magnitud, inclusive puedes desconocer por dónde penetró y qué es lo que está haciendo. Tú puedes ver nada más cierta irregularidad en algunos procesos y no tienes claridad si es un tema operativo interno o si realmente es un ciberataque. Entonces, en las etapas iniciales, y fue un poco lo que pasó en esta ocasión, no alcanzas a tener un buen diagnóstico oportuno que te permita ser muy claro desde el día uno en explicar qué está pasando, su impacto y su magnitud. Entonces, en ese sentido, el ir desarrollando por lo menos protocolos de comunicación y de mensajes y de compartir información tanto entre usuarios como entre autoridades, creo que va a ser es uno de los elementos muy claros de oportunidad de mejora. Ahora bien, el tema, cómo se reaccionó, cómo se fueron tomando determinaciones, ¿dónde están las áreas de oportunidad ahí? Sí, te diré también lo siguiente. Para el Banco de México, en el tema de sistemas de pagos, la prioridad número uno es la seguridad. Y la segunda que buscamos es la agilidad en los pagos. Cuando se identifica que hay algunas instituciones que en su proceso de acopio de órdenes de pago y para ser enviadas al SPEI están teniendo algunos de estos problemas, porque no fue, digamos, que en la parte central del SPEI, sino en la parte contigua, sino en la parte de las entidades participantes. Cuando detectamos el problema, identificamos quiénes eran las instituciones que tenían un alto perfil de riesgo y esas les dimos la instrucción de migrar a una plataforma paralela, es decir, una carretera alterna para hacer las operaciones. Si bien esta carretera tiene niveles de tiempos de ejecución mayores, lo decidimos así porque era una carretera que en ese momento era la más segura en relación a la que estaba vulnerada. Eso retrasó algunas de las ejecuciones de pago por algún tiempo, pero consideramos que era indispensable para mantener la seguridad en el sistema. En materia de comunicación, Alejandro, probablemente leíste mi columna que yo decía que encontraron el manual de comunicación del licenciado Mancera, porque faltó información a la gente, información de las propias entidades financieras e información de las autoridades. ¿En qué sentido? En que si estos retrasos si este cambio de ruta, por llamarlo de alguna manera, generó retrasos, pues hubo gente que llegó el fin de semana y trató de usar su tarjeta de crédito y la tarjeta no pasó y se generó una cierta psicosis el 14, anteayer, ¿verdad? Hoy es 16. Sí. Me preguntaba Connie de mi producción, oye, ¿mañana podré cobrar? Ese tema creo que no fue atendido sobre el susto que tenía la gente sobre algo que debería ser fundamental, que es la disposición de tu dinero, ¿no? Sí, creo que tienes toda la razón. Y si bien el primer, digamos que ataque importante lo registramos el 26 de abril, el primer comunicado que emitimos fue el 27 de abril, donde un poco describíamos esto, y el siguiente fue el 30, y ya el posterior fue inclusive hasta que tuvimos el siguiente ataque, que fue el 8 de mayo, y ya tuvimos después pues, varios comunicados posteriores. Creo que yendo a los aprendizajes que destacabas, es que no es suficiente hacer un comunicado de prensa. El comunicado de prensa que emitimos al día siguiente del primer ataque, pues claramente no fue suficiente. Es que era para mí y los otros tres que le entendemos a esto, ¿no? Sí, y tienes toda la razón. Necesitábamos haber hecho un manejo de medios y de redes mucho más intenso para que la gente y los usuarios y la gente que replica información, pues realmente nos ayudara a transmitir el mensaje con dos mensajes muy claros. El sistema de pagos está funcionando, el sistema de pagos está presentando atrasos en algunos casos asociados a una migración a una red contingente. Por ejemplo, haber mandado esos dos mensajes a través de un medio más amplio, pues claramente hubiera ayudado a evitar algunos de estos problemas que señalas. Ahora bien, es imposible decir, es que un poco este tipo de ataques son como los temblores, ¿no? No se pueden predecir, si se pueden tomar medidas
alternativas. Yo sí creo que hay por todo el mundo gente viendo a ver a qué sistema financiero le pueden sacar dinero. Ujú. Y además es como socialmente correcto, ¿no? Tienes hasta héroes que son, no sé, pienso en la película esta de La Casa de Papel, que me dice, debe ser alguien tan inteligente como el profesor, ¿no? Están robando dinero, o sea, le están robando dinero a alguien. Eh, ¿Qué hacer o sea, insisto, no se pueden prever, pero qué hacer para estar más preparados como sistema financiero, como sistema de pagos ante estas, insisto, cómo hacérselos más difícil a los ladrones? Me gusta la analogía o el símil que usas con el tema del temblor, porque de hecho, por ejemplo, el Banco de México había estado tomando una serie de medidas en materia de ciberseguridad y el año pasado, a mediados, emitimos una disposición, la 14/2017, en la cual se obliga a todos los participantes del SPEI a adoptar ciertas medidas de ciberseguridad. Tenían de plazo hasta diciembre del año pasado. Empezamos en los primeros meses de este año con las labores de supervisión. Identificamos yo diría que heterogeneidad en el cumplimiento de esas disposiciones, y eso obviamente pues fue uno de los elementos pues por donde el sistema pues tenía cierta vulnerabilidad. Esto a lo que nos alerta es a que debemos de redoblar el paso en materia de ciberseguridad, no solo en la parte de comunicación y protocolos de comunicación entre autoridades e instituciones, sino también en la parte técnica. Y si bien hemos venido haciendo un esfuerzo de tiempo atrás, yo creo que esto ilustra que la verdad el cambio tecnológico también le hace más fácil a aquellos que hacen este tipo de ataques, y debemos de apretar la marcha. Alejandro, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo y ojalá nos veamos pronto. Un gusto como siempre, David. Saludos. Hasta luego, que te vaya muy bien.